¿Recuerdan que estábamos viendo la causalidad? Que es uno de los temas centrales de toda la metafísica, porque de la causalidad depende el nivel propiamente metafísico, es decir, el conocimiento de las realidades superiores al hombre. Ese conocimiento a su vez ilumina al hombre y todo lo que lo rodea, no solo en cuanto hombre o en cuanto naturaleza física, sino en cuanto ente, que es lo que estudia directamente la metafísica, es el sujeto de la metafísica, el ente común. Como hemos visto, este ente común no es meramente la suma de los entes particulares, sino es el ente en su nivel superior. Vamos a ver ahora la causa eficiente en particular. Habíamos comenzado causa eficiente. Recordemos que esta causa es la primera que conocemos, es la más evidente para nosotros, es la causa del movimiento en primer lugar. Aunque ya en Aristóteles la causa eficiente no es solamente la causa del movimiento, es la causa del ser. La causa del ser, que es lo que buscaba Aristóteles, es la causa de todo el ser. Cuando llegamos al último nivel de la causalidad, y esto es la creación, la causa del ser total es la creación, es la causa de todo el ser, del ser en cuanto ser, que contiene todas las perfecciones, que es la raíz de todas las perfecciones. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué creación y movimiento están asociados? Creación y movimiento no están asociados, pero a partir del movimiento llegamos a la creación. Recuerden que primero vimos las pruebas de la existencia de Dios. De estas pruebas, las 5, la más evidente era la del movimiento. Es el principio del camino para descubrir la causalidad, o sea, analizar el origen del movimiento. Nada pasa de la potencia al acto sino a partir de algo que está en acto. Eso que está en acto es ya la causa eficiente. En este caso no es la causa eficiente de todo el ser, sino de un aspecto ínfimo del ser, como es el movimiento. Perdón, creación como paso de la potencia, no. Movimiento como paso de la potencia al acto. Ahora, cuando profundizamos crecientemente en la causalidad, encontramos en la creación. Recordemos que ya en las pruebas de la existencia de Dios encontramos a Dios como causa, aunque no sabemos todavía que es causa de todo. Esa es la diferencia entre las pruebas de la existencia de Dios y las pruebas de la creación. En las pruebas de la existencia de Dios encontramos, por ejemplo, que Dios es causa de las perfecciones metafísicas como la nobleza, la belleza, la bondad, etcétera, que están citadas en la cuarta vía. Es causa, porque lo participado proviene de lo imparticipado, pero todavía no se sabe que es causa total. O sea que se producen estas perfecciones, y sobre todo la más radical, que es el ser, a partir de ningún presupuesto, que es lo que denominamos nada. Nada es nada, no es algo profundo, es simplemente nada, no hay nada. Entonces, cuando Dios crea, pone todo. Eso es lo que significa la creación. Pone todo el ser y todas las perfecciones que acompañan al ser. Y todos los modos de ser, que son las esencias. Todos los modos de ser, que son las esencias. ¿Hay nada previo a la creación o hay Dios? Bueno, hay Dios. Dios es el origen de lo nuevo, y lo nuevo no presupone nada, lo nuevo es el ser. Bueno, veamos entonces
La causa eficiente, la más evidente para nosotros, la conocemos a partir de la potencia activa de las criaturas, la potencia activa de los entes de producir algo, especialmente el movimiento. Hemos visto algunas distinciones: causa principal, instrumental, física, moral. ¿Esas estarían dentro del eficiente? Sí. Causa por sí, causa por accidente, causa principal, causa instrumental, causa física, causa moral. Y de estos tipos de causa eficiente distinguimos la condición y la ocasión. La condición y la ocasión. La condición es más que la ocasión. La condición quita los impedimentos para que la causa obre. ¿La ocasión qué sería? La ocasión es lo que permite que la causa obre. Permite que la causa obre, pero no necesariamente. ¿La condición implica necesidad? La condición puede implicar necesidad, pero no se identifica con la causa misma. El principio de causalidad eficiente se puede expresar de esta manera. Cuando hablamos del principio de causalidad eficiente, nos referimos a la relación entre el efecto y la causa como están presentes en nuestra mente. Una relación que no es categorial, sino trascendental. Es decir, que está implicada en el ser mismo del efecto. ¿Puede repetir? Es una relación que está implicada en el ser mismo del efecto. El hijo es hijo siempre por relación al padre, por ejemplo. El padre es causa eficiente del hijo. Entonces, el principio de causalidad, que es la presencia de la causalidad que estructura la realidad en nuestra mente, se puede denominar, se puede formular de esta manera verbalmente: todo ente contingente tiene una causa eficiente de sí. Esta palabra contingente es más bien escolástica. En Santo Tomás se refiere sobre todo a lo que puede suceder o no suceder a partir de la libre voluntad, del libre albedrío. En cambio, para referirse a lo que puede ser y no ser en el orden de las cosas físicas, como vimos en la tercera vía, hablaba de lo posible y lo necesario. Contingente se dice el ente que no es necesario. Podría no ser. Hay una contingencia absoluta y otra relativa.
Contingencia absoluta corresponde a las cosas materiales, porque una vez que son, siempre pueden no ser. Los animales mueren, las plantas. En cambio, hay una contingencia relativa en los entes espirituales, porque una vez que son, no pueden no ser, salvo que Dios los aniquile. Pero por sí mismos no pueden no ser, porque son, y el ser por sí mismo implica el acto. Y el acto es superior al movimiento. Es perfecto respecto al movimiento, que es un acto imperfecto. El movimiento no es el acto, es un acto imperfecto. Sí. ¿Qué pregunta? ¿De qué ente espiritual estamos hablando? De las almas y de los ángeles. Y por supuesto de Dios, que es totalmente necesario. Las sustancias separadas y los ángeles, las almas humanas son necesarias por participación. O sea, una vez que son, no pueden no ser. El ser es inseparable de la esencia en ese caso. No pueden no ser porque en su ser mismo no tienen potencia. En cuanto son, no tienen potencia. Tienen potencia si las comparamos con el ser por sí, que es Dios, con el ser subsistente. Respecto de Dios sí tienen potencia, pero el ser que tienen en sí es exacto. El alma. El alma. El cuerpo no es el alma. El cuerpo sí es potencia, y la persona tampoco es el alma. La persona sí puede no ser, justamente porque tiene potencia, que corresponde a la parte corporal, a la materia. La persona puede no ser, pero el alma no puede no ser. El alma necesariamente es una vez que es, salvo que Dios le quita el ser. ¿En qué caso sería? Bueno, no conocemos ningún caso en que Dios le quite el ser a las cosas espirituales, pero es teóricamente posible que Dios le quite el ser. Se puede decir también que todo efecto tiene causa, pero esto hay que aclararlo. Significa lo que se hace tiene una causa, porque el efecto hay que considerarlo en cuanto depende de la causa y en cuanto recibe un influjo de la causa. El ser causado, o sea, el ser efecto, sigue a la participación. Santo Tomás lo explica a propósito de la creación, que ya vimos. Dice, aunque la relación a la causa no entre en la definición de ente, que es causado, sin embargo sigue a las cosas que son de su razón. Porque algo es ente por participación, se sigue que sea causado por otro. Y por eso tal ente no puede ser sin ser causado.
Así como tampoco el hombre puede ser sin ser visible. Todo hombre se ríe en cuanto a hombre. Así, todo ente limitado o participado es causado. O sea, la participación corresponde a la causalidad. Justamente Fabro tiene una obra que se llama Participación y Causalidad. En la cuarta vía de las pruebas de la existencia de Dios ya mostraban esta conexión. Este principio de causalidad es conocido por sí, es per se notum. Quiere decir que en cuanto conocemos los términos, conocemos el principio, o sea, la conexión entre los términos. ¿Cómo conoce la inteligencia estos términos? Con la experiencia de la realidad sensible. Con la experiencia de la realidad sensible. Y por ejemplo, cuando vemos una gata que tiene gatitos. Sin gata no hay gatitos. Ahora, eso conocido de manera universal es el principio de causalidad eficiente. Que es un principio significa dos cosas. Primero, que la realidad está compuesta de esta manera, metafísicamente hablando. O sea que los entes están distribuidos en la realidad según este principio. Y después quiere decir que un aspecto inteligible de esta estructura está presente en la mente humana y la expresa con un juicio que es el principio mismo. Y un aspecto inteligible de esta estructura está presente en la mente humana, la cual lo expresa por medio de un juicio. Entonces tenemos que distinguir en qué sentido hablamos de principio. Recordemos que Aristóteles en la metafísica busca los principios. Los principios son aquello de lo cual se sigue la realidad. Los principios y las causas. Porque no todo en la realidad son causas. Hay principios constitutivos en el orden metafísico, y este principio de la realidad es uno de los primeros principios constitutivos, como si dijéramos objetivamente hablando, en la realidad misma. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿qué en otra, no sé, en otras metafísicas, cuáles son los principios constitutivos, digamos? Y en la metafísica de Hegel, el principio constitutivo es el principio de contradicción, el primero, o sea que el ser es el no ser, por ejemplo, que el ser es la nada, que el mal es el bien. Para Hegel, por ejemplo, la causalidad es la oposición misma entre el efecto y la causa. Y sobre todo la creación es la aparición del ser desde la nada. O más bien la coincidencia del ser y la nada, en la cual aparece el ser, pero también aparece la nada. En Kant, en cambio, los principios son las categorías, y las categorías son modos de pensar.
¿Modos de pensar qué? Modos de pensar cómo piensa la razón. La razón se conoce con las categorías. Y después aplica esto a la experiencia. O sea, el sentido mismo de los principios varía según las concepciones filosóficas. Sí, sí, por eso me interesaba. O sea, no es solo el contenido de los principios, diríamos, o sea, lo que expresan, sino qué quiere decir ser principio. Que lo que varía no es solamente lo que los principios expresan, la realidad de los principios, sino qué significa ser principio. ¿Y qué sería entonces ser principio? Por ejemplo, en Hegel, ser principio significa un modo de ser del espíritu o un modo de ser de la idea, y no una expresión de una realidad distinta o excedente lo que está en la mente o superior a lo que está en la mente. La base última del principio de causalidad es la creación, metafísicamente hablando. Solo que en el camino del descubrimiento, en la vía inventionis, descubrimos primero. Descubrimos primero la causalidad más elemental, la del movimiento, y después nos elevamos a la creación. Pero desde el punto de vista de la ciencia en sí, la base de la estructura causal de la realidad es la creación misma. Santo Tomás explica que Dios no solamente crea las cosas, sino que las hace semejantes a sí en el hecho mismo de que Él crea, o sea, en la causalidad. La causalidad de las cosas imita la creación divina, así como el ser de las cosas imita el ser divino. Por ejemplo, perdón, ¿no? Pero los desórdenes naturales o lo que sea, los terremotos, por ejemplo un tsunami o lo que sea, ¿de qué modo? Bueno, el tsunami no es un desorden propiamente hablando, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo. Es algo diferente de lo que alguien quisiera, pero... Y se mueren mucho animal o mucho... No, he escuchado, digo, como el tema de, bueno, los desastres naturales. Y los desastres naturales son desastres para lo que uno quiere, pero en sí no son desastres, porque la naturaleza necesita los desastres, si no, no es naturaleza. Bueno, pero ¿cómo se demuestra? Entonces, ¿de qué manera, qué parte de su creador están expresando en eso, en lo cual hay... Y algo mínimo del creador, o sea, expresan la limitación del ser propia de todas las cosas materiales. No hay ninguna cosa material que sea perfecta, justamente porque es material, es imperfecta. Eso quiere decir tener materia, ya lo sabía Platón a su modo. Pero la armonía del creador la manifiesta el ser, la forma de las cosas, pero no su defecto. No sé si estaría fuera de lo armónico. Lo que no es Sí, armónico son armónicos. Serían armónicos porque son como que se caen los edificios hechos por los hombres, pero la tierra sería como al igual y parte del acomodamiento de la tierra corresponde a su propia naturaleza. Ahora, que eso te convence y te consuele es otra cosa. Pero... Es un bodrio para nosotros, porque si nos rompe No, todo, yo te, pero... por ejemplo, lo de Haití, o no sé, o lo de últimamente, hace poco... Bueno, pero el hombre es un animal y está en la naturaleza. A lo que la tierra se mueve, nosotros la construimos encima, era necesario, sí, súper, pero en realidad
es como que miras, no sé, Dubái, que le hicieron sobre el agua, y probablemente también se hunde en algún momento. El calentamiento global y pim pam pum. Pero bueno, nos hacemos cargo porque somos nosotros los que avanzamos sobre... Pues eso ya es otra cosa, pero aunque no avance nada, puede haber un terremoto igual. Claro. O sea, podés construir una casa en una zona sísmica. Y bueno, hay un terremoto. Y el terremoto siempre formó parte de la naturaleza, considerada en su conjunto. Si no hay terremoto, no hay tierra. Si no hay tierra, no hay animales, no hay plantas, no hay vida humana. Ser material significa eso. Además, aunque no haya terremoto, uno se muere igual. O antes o después, con terremoto o sin terremoto. Y eso también es un mal físico. Pero es un mal por analogía, no es el mal en el sentido propio. El mal en el sentido propio es el mal moral. O sea, a nosotros nos parece malo que alguien que tiene 100 años se muera. Pero está en la naturaleza, porque la persona humana tiene un aspecto material y este aspecto material la limita como sustancia, o sea, como persona. Y que la limita significa que se muere, o sea que tiene un ser limitado, no solo porque es distinto de la esencia, como todas las cosas creadas, sino porque no realiza plenamente la esencia, y eso se manifiesta en el tiempo. Por eso Heidegger escribió un libro que se llama Ser y Tiempo. El problema es que para Heidegger todo el ser es el tiempo, porque todo es así para él, no hay cosas metafísicas en el sentido propio, aunque él habla por todos lados de metafísica. O sea, todo es el tiempo, y el tiempo hace que todo desaparezca. Por eso el hombre es ser para la muerte, como dice ahí, en Ser y Tiempo, porque es pensar el hombre desde la muerte. Entonces todo es limitado, todo es angustioso, y cuando uno tiene angustia es metafísico al modo de Heidegger, ¿no? Y los posmodernos, como no quieren tener angustia, suprimen el sujeto, no sos más hombre y no tenés más angustia. Entonces, ¿qué sos? ¿Qué sos entonces? ¿Animal? No, animales no. Son estructuras pensantes que se desarman, desaparecen. Son destellos de conciencia. Foucault dice que el hombre es una invención reciente. Sí, alguien puede vivir así, pero es irracional esto. Sí, no va a dejar de ser lo que es. ¿Y tú cómo se ven los mismos? Diciendo todo Y se ven mal. La vida cotidiana es lo mismo. Y después terminan mal, como Althusser, que mató a la mujer y después terminó loco. ¿Cómo terminó Heidegger? No, Heidegger era más vivo. ¿Más qué? Más vivo. No, Foucault también terminó mal. ¿Cómo terminó? Fue uno de los primeros enfermos de SIDA y se murió. Y Sartre, no digamos. Ah, no, el péndulo de Foucault. No, eso es otra cosa. Sí, Otro es un Foucault. libro de Humberto Eco. Sí, pero no es este Foucault, es otro. Ah. Sartre lo viví de cerca. Por eso, no terminan bien. Ahora, que uno los puede convencer con la filosofía es otra cosa. No quiere decir que a una persona así la convences leyendo la Suma Teológica, en su parte filosófica, ¿no?
lo cual no quiere decir que en la suma no esté la verdad filosófica, está. El que no la quiere aceptar no la acepta, es cuestión de él. A ver, si hablamos teológicamente ya es otra cosa, porque la caridad nos mueve a llevar a la gente a la verdad, porque la amamos, ¿no? La filosofía es ciencia. La filosofía sola no alcanza, claro, ya lo sabemos. Bueno, pero volvamos a la causalidad. Hay negadores de la causalidad, muchos negadores de la causalidad, sobre todo en el pensamiento moderno, como Hume especialmente. ¿Qué es lo que dice? Y Hume dice que conocemos hechos y los conectamos nosotros, pero no tienen una relación de causalidad. Los empiristas evolucionan en el sentido de que la causalidad es simplemente una proyección de la mente, un sentimiento. Stuart Mill, por ejemplo. Ya los nominalistas preparaban esto. Para estos, como después sistematiza Kant, conocemos solamente los fenómenos. Los fenómenos que pueden ser hechos o pueden ser simplemente apariciones, como son los fenómenos en Kant. O formaciones subjetivas. En Kant la causalidad es una de las categorías, pero es algo que está en la mente, no es algo que exprese lo que está en la realidad. Ahora se empieza a dudar de qué es la realidad y se puede conocer. Ahora, ¿qué es lo que producen las causas? No producen el ser como ser, porque de tal manera serían creadoras. Producen algo del ser, o más bien modifican el ser. Dice en la Suma Santo Tomás, primera parte, cuestión 104, el artículo 1, todo efecto depende de su causa según que es su causa, pero alguna gente es causa del efecto según el hacerse solamente y no directamente según el ser, lo cual se da en las cosas artificiales y en las naturales. El edificador es causa de la casa en cuanto al hacerse, pero no directamente en cuanto al ser. Porque el edificador pone juntos los materiales, de acuerdo con su idea, pero no los hace. Y de un modo semejante hay que considerar en las cosas naturales, porque si alguna gente no es causa de la forma en cuanto tal,
no será por sí causa del ser, que sigue a tales formas, sino que será causa del efecto según el hacerse. O sea, propiamente hablando, la gata no es causa del ser de los gatitos, sino de que nazcan gatitos. ¿Cómo dice la frase esa, si no del hacerse? A ver si termina con eso, pero no se lo creo. No es causa de la forma en cuanto tal. Si alguna gente no es causa de la forma en cuanto tal, no será causa del ser por sí, que sigue a tal forma, sino que será causa del efecto según el hacerse solamente. Esto es cuestión 104, artículo 1. O sea, la gata no hace la forma de gato, que es lo que constituye los gatitos. Sino que hace que los gatitos accedan a la forma de gato. Que es el alma de los gatitos. Un alma que una no... persona en la reproducción humana, lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, porque el alma de los gatos está intrínsecamente unida a la materia y no puede existir independientemente de la materia. En cambio el alma del hombre sí, y por este motivo requiere un origen distinto de la materia y de la causa eficiente. Pero respecto de lo material, sí se puede decir. Respecto a lo material se puede decir que la forma es seducida de la potencia de la materia. Pero para que salga para que se eleve a partir de la potencia de la materia y se realice, es necesario algo que tenga la forma, que esté en acto. Y eso es lo que hace el gato y la gata. Atraen la materia a la forma suya y surgen gatitos. ¿Y por qué atraen la materia? Porque la materia desea la forma. Tiene un deseo natural de la forma. Porque todo el ser de la materia es para la forma. Tanto que no puede existir la materia sin la forma. O sea, la causalidad eficiente es la difusión del acto, o de la perfección, porque el acto es perfección, o del bien, porque el bien es el ser perfecto. La causalidad eficiente es La difusión del acto. Pero un cierto tipo de difusión del acto. O sea, difunde el acto moviendo la materia, eso es lo propio. Moviendo la materia es causa del ser, pero limitadamente, porque la causa del ser principal es la forma como forma, no en cuanto mueve, sino en cuanto es forma, y esto es la causa final. Porque los gatitos tienen como fin la forma de gato que ya está, eso es lo que desean.
Entonces, cuando nace un gatito, algo se mueve en la materia, pero sobre todo se adquiere una forma que es parecida o igual, aunque numéricamente diferente, respecto de la que ya estaba. Entonces, en este caso, la causa final se da todavía más perfectamente que la causa difunde su perfección o su ser. Pero no lo difunde absolutamente como Dios, que pone el ser sin presuponer nada. La causalidad final, la causa final y la causa eficiente, más todavía, suponen algo, la materia. Y aquí está la gran diferencia, por eso recordamos que en la suma, en las cuestiones 44 y 45, se explica que Dios causa la materia, no solamente los entes como entes o las formas, sino también la materia. Si no causa la materia, no hay creación. Es manifiesto que si dos cosas son de la misma especie, uno no puede por sí ser causa de la forma propia, dado que es la misma la razón de ambos, sino que puede ser causa de esta forma en cuanto está en la materia. El hecho de que esta materia adquiera esta forma, y esto es ser causa según el hacerse, según el cual el hombre genera al hombre y el fuego genera el fuego. El hombre genera al hombre y el fuego genera el fuego. O sea, los padres no son causa de la naturaleza humana como tal. Si fuera así, tendrían que ser causa de sí mismos, que tienen la naturaleza humana. Otro texto del comentario a la física: como los agentes inferiores, que son causas de las cosas, en cuanto a su hacerse, es necesario que sean simultáneamente con las cosas que son, mientras se hacen, así el agente divino, que es causa de existir en acto, simultáneamente es con el ser de la cosa en acto. Por eso, sustrayendo la acción divina de las cosas, éstas caerían en la nada, así como sacando la presencia del sol, fallaría la luz en el aire, se acabaría la luz en el aire. O sea, si no está la gatita, la gata, no están los gatitos cuando están generándose y naciendo. Tienen que estar simultáneamente. La gata es causa de que se generen los gatitos, de la generación de estos gatitos a partir de la materia preexistente, ¿no? Pero tiene que estar la gata. Bueno,
Eso es lo que dice este texto del comentario a la física. Cuando Dios crea, también tiene que estar Él, o sea, tiene que estar el ser por sí. Si no, no hay ser por participación. El ser en acto de las cosas depende del acto divino, que es el agente. Si se quita la acción divina, las cosas vuelven a la nada. ¿Qué es la acción divina? Es el hecho mismo de que el ser de Dios se difunda. Bonum est diffusivum sui, el bien es difusivo de sí mismo, se aplica principalmente aquí. Por eso hay que decir que dice Arnoux, que las criaturas no producen el ser absolutamente hablando, sino el ser tal por alguna transformación. Esta es la diferencia entre la causa creada y la causa increada, entre la causalidad de las criaturas y la causalidad divina en la creación. Dios produce todos los efectos. O sea, la creación implica no solo que da el ser, sino que se producen todos los efectos de las causas segundas, o sea, de las causas creadas, en cuanto estas transformaciones corresponden al ser. Por eso nada obraría en el universo si no estuviera simultáneamente la causalidad divina, creadora. Esto es lo que los escolásticos llaman a veces concurso divino. ¿Por qué? Porque concurre la acción de Dios a la acción de las criaturas, o sea, la causalidad eficiente, la acción de la causa eficiente de Dios a la acción de la causa eficiente que son las criaturas. Lo que es por esencia tal es la propia causa de aquello que es por participación tal. Dios solo es ente por esencia suya. Por tanto, el ser de cualquier existente es su propio efecto. De manera tal que todo lo que produce algo en el ser, esto lo hace en cuanto obra en virtud de Dios. Dice en la Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 66. Esse cuius libet existentis est proprius effectus eius. El ser de cualquier existente es su propio efecto. Ita quod omne quod producit aliquid in esse, hoc facit in quantum agit in virtute de. De manera tal que todo lo que produce algo en el ser, esto lo hace en cuanto obra en virtud de Dios. Entonces, todo lo que producen las causas segundas es también efecto de Dios, incluidos los terremotos. Indirectamente. No, directamente, muy directamente, porque Dios es la causa universal de todo el ser, incluido el movimiento, que aunque sea imperfecto, acto imperfecto, en cuanto a acto, todavía es ser. ¿Y la libertad? Y la libertad corresponde a la causa eficiente propia de los entes espirituales, que producen actos determinados. Claro, por esto que has dicho que Dios es causa universal de todo el ser. Y Dios es causa de todo lo que producen
las criaturas libres también. Pero no es causa del mal, justamente porque el mal corresponde a una deficiencia de la voluntad, no a una perfección de la voluntad. Entonces el mal no es hacer el bien, es no hacer el bien. Bueno, pero eso es parte de un accionar humano, o es solo bueno, propiamente no es parte. O el accionar perfecto de la criatura, eso es causa de Dios. Solo cuando es perfecto. Solo lo que hay de perfección, lo que no hay de perfección no es causa. Y bueno, pero cuando alguien hace un acto malo, mata a otro, Dios es causa de lo que tiene de perfección el acto, pero no de lo que tiene de imperfección, o sea, de su defecto. Igual, perfecto, de su perfección, por ejemplo, te digo, alguien mata a otra persona. Sí. ¿De qué perfección? Y de muchas perfecciones, porque para matar a otro hay que pensar, hay que moverse, hay que hacer un plan, y todo eso requiere perfecciones intelectuales, por ejemplo, físicas. Sí, perfecto, pero direccionadas hacia... Bueno, justamente que el acto es malo por lo que le falta el derecho, que es el objeto de la virtud de la justicia. Un acto injusto es un acto al cual le falta el objeto. O sea, es un acto deficiente. El objeto está, matar a alguien. Bueno, pero propiamente hablando, o sea, es objeto en cuanto es aquello a lo cual se dirige la intención humana. Pero propiamente hablando, ese objeto no está constituido por un ser, sino por un no ser. Porque matar a alguien es algo malo, y algo malo es algo irracional, y algo irracional es algo que no es, en el orden de lo propiamente humano. O sea, es como cuando una persona es caprichosa. Piensen cuando tienen un capricho. Tienen un capricho y quieren hacer algo. Sí, pero porque sí. A mí lo que me conflictúa es el tema de que Dios es la causalidad de eso. Dios no es causa de lo que no es, sino de lo que es. No es causa de la deficiencia racional, sino de todo lo que hay de... bueno, pero una perfección mínima... Es causa de la naturaleza humana, es causa de la inteligencia, es causa de la voluntad, es causa de la libertad de la voluntad, es causa de lo que hay de acto externo, de lo que hay de acto interno, pero no de la deficiencia. Lo que pasa es que con el tema de la ausencia de bien, ¿verdad? No le quiero dar entidad al mal, no le quiero dar entidad, pero como que entonces, bueno, qué sé yo, es como que... No es ausencia, es privación. Bueno, privación. Falta algo que debería estar. Quiere decir que en la naturaleza hay una tendencia natural a una perfección que el malo no cumple voluntariamente, porque el malo es un débil que quiere ser débil. Es uno que podría ser fuerte, pero quiere ser débil. Es malo. Y bueno, perfecto, pero hay como una... Bueno, el querer ser débil, analizando lo más profundo, no es propiamente querer, sino no querer. No querer lo que se podría querer, que es el acto fuerte. Pero por ejemplo, siempre, por cualquier lado que uno haga análisis, siempre termina en algo que falta, en una deficiencia. Solo que como nosotros no podemos hacer este análisis permanentemente, cuando pensamos las conductas malas, a veces las pensamos como si fueran entes o como si fueran acciones. Lo mismo que a veces se piensa la nada como si fuera algo. El
ser es distinto de la nada. Uno se imagina la nada como si fuera opuesta al ser. En realidad no es opuesta al ser, simplemente no hay nada. Y con el mal sucede lo mismo. Si uno no tiene claro eso, termina como Hegel, que dice que el mal y el bien son lo mismo, salvo desde los puntos de vista en que se piensan sucesivamente, en la dialéctica. Y si tiene más confusión mental, termina como Nietzsche, pensando que el mal es el bien y el bien es el mal. Y además termina loco como Nietzsche. Bueno, entonces, ¿cuál es entonces la responsabilidad que tengo yo de algo que es imperfecto y en el fondo no quiero lo que quiero? Es como que, bueno. Y sí, sos responsable de no querer. Vos no querés el bien porque no querés. No, porque en el fondo, y bueno, ¿y qué es ese no querer? Y quiere decir que sos débil. Y bueno. Y bueno, sos débil. Y entonces no tenés perfección, no se desarrolla tu naturaleza y eso es el mal. No soy débil, soy... Por ahí estamos viendo en el lado negativo, vamos del lado positivo. ¿Qué perfección hay en mi debilidad? Que quiero, pero un poquitito. No quiero todo. Entonces, ¿cuál es la...? No digo, porque si no es como que se me decía... Bueno, pero Santo Tomás explica, el adúltero busca bienes, por ejemplo el deleite sensible, los hijos, eventualmente, o lo que fuere. Pero el acto de adulterio es malo por lo que falta, es decir, la justicia. Y todos los bienes que corresponden a la justicia, es decir, la relación interpersonal, la amistad recíproca, el perfeccionamiento que se da en la familia, en la vida social, etcétera, todo eso está impedido por el adulterio. Perfecto, pero entonces yo no puedo ir a la cárcel, porque voy a ir a la cárcel si en el fondo hay algo perfecto dentro de esto, que fue querer algo que me faltó un poquitito, bueno, me faltaban 5 para el peso, o sea, para llegar. Bueno, es que hay actos en los cuales no falta un poquitito, sino que falta mucho, es decir, falta lo propio de lo humano. Por ejemplo, el que cae en la fornicación cae en actos contrarios al uso de la razón y finalmente subordina su razón al apetito sensitivo y eso produce la pérdida de la razón, o sea, un embotamiento mental. Y ese embotamiento mental es contrario a la dignidad humana. Y eso es el mal. Ahora, cuando eso afecta a otros externamente, sí vas a la cárcel, como cuando alguien comete homicidio o roba $1 millón o cosas por el estilo. Porque el orden político no puede regular todas las acciones internas ni privadas, sino aquellas que prudencialmente corresponden al bien común, al favorecimiento del bien común en una determinada situación. O sea, lo que a mí me conflictúa es, Dios es causa de la perfección así de chiquitita que a mí me lleva a la cárcel. Eso es lo que... Entonces digo, bueno, sí es verdad. Sí, pero no es causa de que vayas a la cárcel cuando matas a otro. ¿Y por qué no? O sea, que vayas a la cárcel... Si en el fondo fue... o sea, sí. No digo, si estamos... Es culpa tuya, o sea, tu deficiencia. Ah, bueno, perfecto. O sea, el que va a la cárcel es uno que se autoexcluye de la vida social. Bueno, entonces ahí está el tema de la libertad. Más bien de la decadencia de la libertad, porque la libertad corresponde a la elección entre bienes en su sentido pleno. Hay muchos modos buenos de obrar, entonces el hombre libre determina cuál de esos modos buenos de obrar utilizará. Claro, pero no es Dios, entonces soy yo con mi libertad. En el acto malo, sí. O sea, es uno que corrompe su propia libertad, porque no elige entre acciones buenas, sino que usa la libertad para elegir entre el bien y el mal. Y ese es un uso reducido de la libertad. Por eso el que obra de manera irracional es menos libre.
que es lo que decía San Agustín. O sea, la persona es libre porque tiene potestad sobre sus propios actos. Claro, Puede hacerlos o no sí, hacerlos. Sí, 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 sí. Ahora, que no los haga es un defecto. Si puede hacerlo bien, o sea, perfectamente. Ahora, ¿cuál es el remedio? Es otra cosa. Porque, como explica Santo Tomás y siguiendo a San Agustín en la cuestión 109 de la prima secunda, en el estado de naturaleza corrupta, el hombre no puede hacer todo el bien sin la gracia. O sea, por más que uno teóricamente se proponga ser bueno, no puede. Puede ser bueno en algunas cosas, pero no en todas. Sin la gracia. Si tiene la gracia, puede ser bueno en todo. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Puede cumplir todos los mandamientos de la ley natural. Si no tiene la gracia, no puede cumplir todos los mandamientos de la ley natural, que no quiere decir que cada acto que hace sea malo, sino que quiere decir que no puede hacer todos los actos buenos que corresponden a la naturaleza humana y por tanto a la vida personal. Todos, el conjunto de todos, sin que fallen nada grave, ¿no? Eso no se arregla estudiando filosofía, tampoco. Puede ayudar. Puede ayudar, sí, depende de la actitud, puede empeorar también. Porque es como en el Antiguo Testamento, San Pablo dice que los judíos tenían la revelación, conocían la ley y por eso se hacían más malos. Porque la conocían y no la cumplían. Que es el drama de la civilización cristiana, porque la civilización cristiana decadente es más mala que, en cierto modo, que la civilización pagana, aunque los actos de los paganos eran más crueles externamente, porque mandaban a la gente al circo y cosas así, hacían muchas guerras. Sin embargo, desde el punto de vista humano, son más libres y más malos los actos producidos en el desorden de la naturaleza o contra la naturaleza restaurada por la gracia y conocida en su mayor profundidad, ¿no? Por eso el mundo moderno es más dramático. La causalidad la causalidad de la causa eficiente, la causalidad propia de la causa eficiente es el mismo obrar o hacer, por el cual formalmente algún ente es agente en acto. La causalidad propia de la causa eficiente es el mismo obrar o hacer, por el cual algún ente formalmente es agente en acto.
En el de potencia, en las cuestiones disputadas, pues de potencia, cuestión 2, artículo 1, hay un texto importante. La naturaleza de cualquier acto es que se comunique a sí mismo en cuanto es posible. Es una fórmula muy eficaz aquí de Santo Tomás. Natura cuius liber actus est, quod se ipsum communicet quantum possibile est. La naturaleza de cualquier acto es que se comunique a sí mismo en cuanto es posible. La naturaleza de cualquier acto es que se comunique en cuanto es posible. Sí. Así. Este quantum corresponde a la naturaleza de cada cosa, a la esencia de cada cosa, que es un modo de ser limitado, que se expresa metafóricamente por la cantidad. Y a veces no solo metafóricamente, porque las cosas físicas tienen una cantidad limitada, que es el primer accidente de la sustancia. Un caballo chico no puede mover un carro grande. Un caballo grande puede mover un carro grande y un carro chico. Hay una limitación en el modo de ser respecto de la eficiencia. El ente obra porque es y en cuanto es. El obrar sigue al ser. Dice la suma, primera parte, cuestión 89, el modo de operar de cualquier cosa sigue a su modo de ser. Modum essendi. Si por ejemplo, un acto, un accionar imperfecto, ¿habla de un ser imperfecto? Claro. No, pero digo, por ejemplo, mi natura, ¿cómo cambia la calidad de mi ser? ¿Entienden lo que quiero decir? Por ejemplo, yo hoy, alguien que mata a alguien, ¿cómo puede mejorar su ser? O sea, ¿puede mejorar el ser de alguien? Sí, operando según la razón. Pero eso es muy difícil de hacer. Pero entonces va a ser el accionar, va a modificar el ser. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo, por ejemplo, si mato a alguien, ¿hay eventualmente alguna manera de que yo mejore? ¿O ya mi ser? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, queda deteriorado. Sí, queda. Es deteriorado, ¿no? Es deteriorado. No, es por ahí, por ejemplo. Es deteriorado porque se manifestó Sí, deteriorado. Pero hay una manera, pero no es natural, es sobrenatural. Justamente porque queda afectado el ser. Entonces, de algún modo, tiene que haber una recreación. Y eso es lo que hace Dios cuando da la gracia. Por eso se dice que la gracia sana la naturaleza. Perfecto, pero si el ser era anterior al accionar. ¿El ser era anterior al accionar, malo o bueno? No sé, se manifestó como era, como es. Se manifestó como era, se manifestó como era, sí. O sea, sí. No sé, pero recién se me surgió, pero justo pensé, dije, ¿habrá alguna manera en la cual, o un ser, uno siempre es de una determinada manera? ¿O qué es lo que, no sé,
no solo digo, bueno, por ahí es algo excelente de matar. Sí, uno es de una... Alguien miente. Bueno, esa... Es un hábito que es un vicio. El hábito es un intermedio entre la potencia y el acto. Entonces, el hábito es, de alguna manera, una disposición de la potencia que corresponde al ser. Es una deficiencia, ese hábito malo es una deficiencia de la potencia que corresponde al ser de alguien. Cuando se trata de una deficiencia de la voluntad, o una deficiencia voluntaria, porque los hábitos son voluntarios, cuando son hábitos en el sentido pleno, no meramente entrenamiento físico, por ejemplo, cuando se trata de algo voluntario hay un deterioro del ser. O sea, el vicio puede deteriorar al ser. El vicio puede deteriorar al ser, sí. Afecta al ser, eso es lo que se llama corrupción. Santo Tomás, en ese texto que les dije, habla del estado de naturaleza corrupta. Corrupta es una metáfora de lo que sucede en un cuerpo cuando pierde el equilibrio de sus componentes, se corrompe. Sí, bueno, pero por ejemplo... Así como se corrompe la carne, se corrompe el alma, pero más. En realidad se corrompe la naturaleza. Yo pensé que el ser era como algo fijo. Claro, como un intachable, digamos, o sea, no como... Es que el ser se realiza como esencia, y eso es lo que se corrompe. La naturaleza es la esencia. O sea, el ser efectivamente, una cosa material, un animal, cuando se muere, Sí. pierde el ser. Perfecto. ¿Y qué manifestaciones son propias del ser y cuáles son propias de un vicio, por ejemplo? O sea, por esta distinción que me hizo, por ejemplo. Bueno, el vicio afecta a la naturaleza y la naturaleza es un modo de ser. Perfecto, pero acá lo que usted dijo es, el modo de accionar refleja el modo de ser. Bueno, ¿qué accionar es reflejo del ser y cuál o en qué cosas se está diciendo, por ejemplo, acá se está manifestando el ser? Sea un ser más perfecto o menos perfecto. Todo lo que hay de efectivamente obra, de pasaje de la potencia al acto, de acto, todo eso pertenece al ser. No, pero antes yo dije miento y en realidad no es el ser, es el vicio. Mentir es un acto malo. Es decir, es pronunciar palabras que no corresponden al pensamiento, ¿no? Ese acto, ¿por qué es malo? Porque falta una correspondencia que debería estar. Esa falta de correspondencia es el mal. Si alguien mata a otro injustamente, falta la justicia. Si alguien comete un acto de intemperancia, falta la templanza. Lo mismo la fortaleza. Y en todos los casos falta la prudencia, que es un conocimiento práctico que ordena las razones, las acciones particulares, y que está en la inteligencia. El que obra mal es un imprudente, y por eso su inteligencia está afectada. Pero el mal no está en la inteligencia, está en la acción, en la obra de las otras potencias, que eventualmente repercute en la inteligencia. Porque alguien puede querer ser imprudente. O sea, puede querer no usar su razón de manera tan precisa como para no tener que ordenar su acto.
por debilidad, por comodidad, por sensualidad, por lo que fuera. Siempre es no obrar. En el mal hay siempre una pérdida del uso de la razón. De la razón y de la inteligencia en el sentido más pleno del término, porque los malos son astutos también, pero eso es un modo corrupto de usar la razón. La astucia es una imitación de la prudencia. Es una imitación de la prudencia. La prudencia se refiere al bien, la astucia se refiere al mal. Es un modo de razonar, de disponer las operaciones respecto a un fin malo. Hay malos que son muy astutos y razonan mucho, pero eso no es una perfección de la inteligencia, más bien lo opuesto. Como los que usan su inteligencia o su razón para hacer muchos cálculos económicos sin importarle que estafen a otro, o directamente para estafar a otro. Eso no es un uso pleno de la razón, es un uso deficiente de la razón, que no produce gozo espiritual. Pero entonces el mejorar, el crecer, una persona que por ejemplo, eso es como... Una persona que crece es una que manifiesta en toda su persona de modo creciente la luz de la razón. Y tiene gozo espiritual, dice Aristóteles, y San Tomás también, por supuesto. Porque el obrar virtuoso es un obrar que acerca la persona a la contemplación que produce felicidad. En cambio, el uso astuto de la razón no produce felicidad. Es un mero cálculo frío que no dice nada. Por eso el astuto busca la felicidad en los deleites sensitivos, que son limitados. O sea, busca la felicidad en el conocimiento que dan los sentidos, no en el conocimiento propio de la razón. Esto es lo que busca la mayoría, decía Aristóteles. Por lo menos en su época, y ahora parece que también. Por eso para los antiguos ser filósofo quería decir distinguirse de la masa. Por supuesto en el cristianismo tiene otro sentido esto. Pero en la filosofía antigua no entendían otro modo que separarse de lo que hacían todos. Eso a partir del siglo V. Antes de Cristo. Bueno, cuando empezaron a pensar mejor. Claro, en una época. Aristóteles, Platón, en el siglo IV, Aristóteles. Pero para ese momento de distinguirse de los demás, no lo van a hacer. No sé si lo hacían en la época de Tales, los pitagóricos, sino después, cuando vienen los sofistas. Sí. Pero sobre todo Platón y Aristóteles que se distinguen de los sofistas mismos, ¿no? Claro. Parece más. Bueno, muy bien.